Antes de empezar, ¿por qué no hay videos en YouTube acerca de podcast? Hay periódicos, hay cosas en páginas que hablan de ciertos podcasts, pero ¿por qué no existen videos hablando de, ya sea haciendo reseñas de ellos o criticándolos o lo que sea? No sé, diría que es un mercado mal aprovechado. ¿Qué pasa si mezclas comediantes, humor un tanto negro, investigación seria parapsicológica y científica, crímenes reales, cultos, asesinos seriales, sucesos paranormales, aliens, fantasmas y eventos históricos fuera de lo común? Sí, sé que suena raro, he de admitir, pero la mezcla y unión de todos estos conceptos y cosas da como resultado el mejor podcast de todos, o al menos de habla hispana. Y cabe destacar, es mi opinión, así que no me vayan a decir tal podcast es mejor y tal podcast es peor. Para los que no sepan qué es un podcast, se podría decir que es como la radio moderna. Un programa en su mayoría que es solamente audio, pero que también puede ser video. Estos los publican en plataformas tales como Spotify y en caso de que sea video, en YouTube. Pero volviendo al tema, Leyendas Legendarias, como dije, abarca muchos temas y a pesar de que parece que no tiene sentido, como el hecho de que hablan de magia, aliens, fantasmas, créanme, es una investigación muy seria y muy profunda con explicaciones científicas. Es en serio. Y si no les creen, literalmente tienen una página donde ponen sus fuentes y todo lo que usaron para la investigación para que lo puedan ver con sus propios ojos. Pasando a la organización del propio podcast, originalmente había 2 anfitriones y 1 o 2 invitados especiales. Pero actualmente y por cuestiones de la pandemia, casi no hay invitados y solamente hay 3 anfitriones. Estos son Mario López Capistrán, un comediante y actualmente co-anfitrión de Leyendas Legendarias, Eduardo Espinosa, un comediante bastante sarcástico y creo que un tanto cruel en cuanto a sus chistes, pero no así dan gracia, que también es co-anfitrión de Leyendas Legendarias, y por último, el anfitrión principal, por así decirlo, es el que lleva todo el tema y el que lo explica, José Antonio Badía, un escritor, comediante, investigador sobrenatural, anfitrión de Leyendas Legendarias y satanista coahuilense. ¿Un qué? Un satanista, o sea, perteneciente a la iglesia de Satán. ¿La qué? La Iglesia de Satán, no confundirse con adoración al diablo, es una organización religiosa labellana, una filosofía atea, con estatus legal reconocido en Estados Unidos. Fundada el 30 de abril de 1966 por Anton Sandor LaVey en San Francisco, California, en celebración de la noche de Walpurgis, un día que según un sistema sería considerado como el inicio del año 1 del reinado de Satanás. La filosofía de la Iglesia de Satán difiere considerablemente de la creencia popular sobre el satanismo, teniendo un carácter fundamentalmente teísta y simbólico, rechazando la ejecución de sacrificios humanos y de animales, profanaciones que otros proclamados satanistas realizan, así como a la religión cristiana, y promoviendo su propia visión sobre la indulgencia, el orgullo y la justicia. Su fundador, Anton Sandor LaVey, en su libro La Biblia Satánica, acusa abiertamente al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no permite pensar libremente a millones de personas, recordando las reflexiones de Friedrich Nietzsche y negando la existencia de la figura del diablo, Satanás como una entidad real y descriptible como es presentado en las creencias populares, judeocristianas y prácticamente todas las religiones. Acusa así al cristianismo de haber utilizado la idea del demonio para atemorizar a la gente, haciéndola. Básicamente son ateos que utilizan la forma del diablo para emputar a los católicos. Y me dirán, ¿cómo puede haber humor y comedia cuando hablan de crimen, desapariciones o asesinatos? Eso no está bien. Bueno, el humor que usan es una especie de alivio cómico. Tras tanta cosa que hablan, tanta atrocidad que han hecho asesinos seriales y los temas que abarcan, utilizan la comedia y el humor para hacer una especie de alivio y descanso de todo el tema, y generalmente no hacen bromas o se burlan de las situaciones de las que hablan, sino de lo que conlleva esa situación. Por ejemplo, esto podría considerarse un spoiler del primer capítulo, pero bueno, salió hace 2 años. En el primer capítulo de Leyendas Legendarias se menciona en una parte que una niña muere por comer cacahuates. ¿Es en serio? Tras el cual el confitrión y el invitado comienzan a morirse de risa, pero no por la muerte de la niña, sino por lo absurdo que es que alguien se muera por comer cacahuates. Y otra cosa que veo que me dirán es, ¿cómo mezclas cosas sobrenaturales e investigación científica? Simple. Parapsicología, la cual es la ciencia de lo paranormal, y es razón por la que es la ciencia menos valorada de todo el campo científico. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, un investigador paranormal no es como los X-Files o como Cazafantasmas, o tampoco como los fraudes de Carlos Trejo, Ed y Lorraine Warren.
Los investigadores sobrenaturales reales investigan los casos paranormales, entre comillas, que en su mayoría no son paranormales, tienen una explicación. Y bueno, buscan todas las fuentes de las que puede ser provocado, ya sea, por ejemplo, una puerta se abre de repente. Ok, hay que ver si es una corriente de aire, un desnivel en la tierra o cualquier cosa. Por ejemplo, hay un ruido, podría ser una tubería que no sirve bien. Y así ir comprobando, ir analizando e ir descartando opción tras opción hasta llegar a la correcta. Y en caso de que no haya, pues será catalogado como un caso totalmente paranormal y se buscará el cómo manejarlo. Y con esta explicación se viene a mi mente una cosa. Los típicos de yo no creo en fantasmas, la ciencia no los comprueba, soy ateo. 1. Que la ciencia no compruebe algo no significa que no exista. La teoría de cuerdas tiene pocas formas de comprobarse y eso no quita que muchos la den por cierta. Y 2. ¿Qué tiene que ver con ser ateo? Que no creas en Dios no significa que no tengas que creer en un alma. Eso en tu cabeza que se está cuestionando por qué sigue viendo este video, es tu alma, es el tú, es la conciencia. Que exista un alma no significa que haya una vida después de la muerte. Básicamente tu conciencia, tu alma, no viene o se va a un lugar cuando naces o cuando mueres. Simplemente es creada por las interacciones electroquímicas de nuestro cerebro. No tiene que ser creada por ningún dios y no hay necesidad de que se vaya aún más allá. Y también habrá personas que usen lo típico de eres un ignorante, niegas la ciencia y todo. Nadie, diría que la gran mayoría incluso de toda la comunidad de fans de leyendas legendarias, entre las cuales me incluyo yo, he de admitir, prácticamente ninguno niega la ciencia. Aceptamos la ciencia, aceptamos lo paranormal y vemos el cómo se comprueban las cosas paranormales de forma científica. Por ejemplo, ¿recuerdan que les mencioné a Carlos Trejo y Ed y Lorraine Warren? Bueno, ellos mencioné que son fraudes y sí, para los que no son de México, Carlos Trejo es un investigador paranormal entre 20 comillas que se hizo famoso debido a un libro que publicó, el cual se supone que hablaba de un caso paranormal, el cual está lleno de clichés de películas. Literal, cada hoja tiene un cliché. Y aparte, está mal escrito, tiene errores ortográficos, errores de historia. Incluso la propia historia, si es vista como una obra de ficción, es una historia mal hecha. Mientras que los Warren, ellos son más respetados y más valorados, además de que sus libros, vistos como ficción, sí tienen coherencia, en su mayoría. Pero en que los libros y las películas sean inspirados en hechos reales o basados, no significa que sean exactamente lo que pasó. Los Warren no hicieron ni madres. Pueden buscar, hay testimonios de los casos en los que literalmente venían los Warren, decían, ok, quiero ver qué pasó aquí, ok, hacemos un poco de investigación, listo, ya tenemos suficiente para hacer un libro y hacernos ricos. Literalmente es lo que hacían. Y por ejemplo, muchos estafadores que dicen ser investigadores paranormales utilizan esto de mezclar varias religiones para contraatacar algo. Por ejemplo, dicen, es una posesión demoníaca, voy a traer a un sacerdote, a un chamán, voy a traer a, yo que sé, a un jefe tribal, no sé, a cosas así, los cuales no se mezclan. Es como intentar conectar un tomacorriente estadounidense con un enchufe japonés. Sirven para lo mismo, pero no fueron hechos para contrarrestar eso. Son diferentes herramientas que se usan para diferentes cosas y funcionan diferente. Son como destornilladores. Por ejemplo, un tipo de magia hecha por una religión es un destornillador y otra es otro tipo de destornillador. Hay un problema que es un tornillo y se necesita el destornillador hecho para ese tornillo en específico para quitarlo y deshacerse de él. No puedes usar cualquiera. Así no funciona la cosa. Y bueno, también están los estafadores que te dicen, sí, esto es un demonio, esto es algo paranormal, hay que hacerlo. Los verdaderos parapsicólogos tienen un grado de escepticismo. Miren, para investigar un caso paranormal hay que ser escépticos y a la vez creer. Es decir, miren, imagínense que son parapsicólogos y van a un lugar donde hay un caso supuestamente paranormal. Llegan y ven que pasa algo. Por ejemplo, que una puerta que estaba cerrada de repente se abre. Y que estaba cerrada bien. Dices, ok, esto debe de tener una explicación. Investigas todo y ves que no hay ninguna cosa que haga que se abra simplemente porque sí. Y dices, ok, hay que tomar estudios de cómo son las condiciones del ambiente, de la atmósfera y todo cuando se abre esa puerta. Lo investigas y tampoco tienen relación alguna. Y dices, ok, aquí hay algo. Puede ser un fantasma, puede ser cualquier otra cosa. No estoy seguro de qué sea.
Pero aquí hay algo. Es eso. No es decir, sí, es un demonio, hay que usar 20 Biblias para encerrarlo con hojas de Biblia. No sé. Esas cosas es algo que está dentro de la cultura popular y que damos por hecho, cuando en realidad la gran mayoría de personas ni siquiera se empeñan a buscar algo de información de cómo funciona. Es un tanto raro. Pero quitando todo eso de en medio, que creo que ya me desvío un poco mucho del tema. Además, leyendas legendarias no solamente es de eso. Hay cosas que aunque no te gusten, son hechos. A los hechos les da igual tus emociones. Hay episodios en los que hablan sobre la Madre Teresa de Calcuta y todas las atrocidades que hizo en nombre de Dios, al igual que todas las personas religiosas como los sacerdotes pederastas. Y también hablan de fenómenos más raros. Por ejemplo, uno de los más recientes a la fecha es Missing 411, que es una serie de desapariciones misteriosas y sin explicación aparente que sucedieron en Estados Unidos. Pero no te dicen, sí, fue un demonio, sí, fue un fantasma. No, simplemente te dicen, sucedió esto, nadie tiene idea de por qué. Y listo. También otro capítulo de leyendas que es, por ejemplo, todos los capítulos que hablan de asesinos en serie. Ese podcast ha tenido un par de críticas de los medios en el cual dicen que apoyan e intentan justificar a asesinos seriales. No. Ellos muestran la vida de un asesino serial, el qué condiciones psicológicas y genéticas y circunstanciales y todo eso lo terminó quebrando al punto de volverlo un monstruo. Y de paso se burlan de él, pero no intentan idolatrar a ningún asesino, no intentan idolatrar a cultistas. Tienen 2 capítulos que hablan sobre Charles Manson, que era un líder de culto, y te dicen todas las características de los cultos, todas las cosas que debes de saber para identificar si estás tú dentro de un culto. Llegan a ser bastante útiles. Por ejemplo, al decirte el cómo funciona la investigación paranormal, te ayuda a que, bueno, si llega a pasar algo, no puedas ser estafado por un supuesto investigador paranormal que no es investigador paranormal en realidad. Y con los asesinos seriales, te dicen las características que hacen que un niño, una persona normal, se convierta en un asesino. Y así puedes identificarlas fácilmente. Dices, esta persona maltrata animales, le dieron un golpe en la cabeza y es pirómana y moja la cama. Es en serio, esas son las características. Esa persona es probable que pueda ser un asesino serial. Hay que llevarlo a tratamientos, hay que llevarlo a un psicólogo, hay que tratarlo bien para evitar que, se pase a mayores. Y pues, como dije, de lo del culto, en un capítulo hablan de NXIVM, que para los que no conozcan es un culto que hubo por acá en México. Creo que es estadounidense y se estableció en México. Y bueno, por ejemplo, si estás dentro de un culto y no sabes qué es un culto, o sea, leyendas legendarias, si lo escuchas de vez en cuando, te dicen, un culto te pide dinero o te pide que tú des algo para formar parte de ellos, tienes que pagar para subir de nivel o dar cualquier cosa para subir de nivel, tienen un enemigo en común, satanizan y ponen como el malo a ese enemigo en común, y tú identificas estas características y dices, ay güey, creo que estoy en un culto, mejor me salgo, por si acaso. Y te ayudan, es bastante útil. También tienen capítulos que hablan sobre la criptozoología, que ahí yo en lo personal sí soy medio escéptico, pero me entretiene, he de admitir. Además, veo el podcast principalmente por el tipo de comedia que llevan. Les reto a que vean un episodio de ellos y no se rían ni una sola vez. Es en serio, no creo que lo logren. Llegan a ver situaciones tan hilarantes que independientemente del tema te da risa. Es de las principales cosas que lo ha vuelto un podcast tan famoso y tan especial. Y no entiendo por qué nadie habla de él. De hecho, si buscan leyendas legendarias en YouTube, lo único que van a encontrar es, el podcast y colaboraciones que han hecho. Pero tal cual no hay ningún capítulo de alguien hablando de ellos o de cualquier otro podcast. No entiendo por qué hay eso. Sinceramente no entiendo. Es un mal uso de posible contenido. Y yo estoy aprovechando eso, como pueden ver. Pero sí, llega a ser útil. Llega a ser útil escuchar leyendas legendarias. Esto no es promoción, obviamente, no tienen la más mínima idea de que yo existo. Y si todavía no crees en nada de lo que dije, si todavía no piensas que es algo del otro mundo, algo especial, si todavía no te convencí de ver ese podcast, dales una oportunidad. Eso sí, los capítulos duran mínimo 1 hora, como es de cualquier podcast en general, pero denles una oportunidad, créanme. Puedes llegar a cambiarles la vida entera. A mí me cambió la vida.
es algo de lo que estoy agradecido en mi vida. Si algo puedo hacer en este mundo que ayude a una persona a abrir ese límite, ese perímetro que tiene de la realidad, para hacerle ver el gran mundo en el que estamos, todo lo que existe, todo. Si puedo hacer que una persona abra su mente a posibilidades que originalmente pensaba imposibles, yo sentiré que habré cumplido y que habrá valido la pena hacer esto. Es lo único que quiero. En su mayoría, en toda mi existencia, lo único que quiero es darle una cachetada a la gente y decirle: mira, hay un mundo entero de todo. Es algo que a mí me sirvió, aunque todavía me falta, pero que al menos soy consciente que hay un mundo entero que me falta por descubrir. Pero hay personas que creen que todo lo que ven y todo lo que conocen es todo el mundo e ignoran el resto, y yo quiero abrirles los ojos. Al igual que leyendas legendarias me abrió los míos. Al igual que todo lo que he visto me ha abierto los ojos de todo el mundo que existe. Creo que he alargado un poco más el tema. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Dal. Like, sub, campana, compartir. Bye.